Este episodio nació de una pregunta simple. ¿Cómo fue ese momento? El momento en que algo se rompió definitivamente. El momento en que dijiste basta. Y cuando me puse a pensar qué responder, me di cuenta de que no fue un momento, fueron tres. Tres estados que creo están profundamente subestimados en el mundo de las emociones. La desilusión, la frustración, el cansancio. Bienvenida, bienvenido a Sembrando Jardines donde otros construyeron desiertos en esta segunda temporada que persigue esta idea de que para habitar la primavera tenemos que entender lo que sucedió en el invierno. Como siempre recordamos, desde el amor, este es un espacio de acompañamiento. Validamos, entendemos, nombramos, pero no somos terapeutas, no diagnosticamos y siempre te voy a recomendar amorosamente, respetuosamente, que si lo que nombramos acá resuena fuerte en vos, busques acompañamiento terapéutico especializado, especialmente con profesionales formados en traumas por abuso relacional, en traumas vinculares. Sembrando Jardines, guía interior, camina al lado tuyo, no reemplaza ese espacio. Te acompañamos como faro cuando sentís que estás cada vez más mar adentro de emociones que te superan, de situaciones que no terminás de comprender, que te desorientan, porque hemos estado ahí, porque atravesamos los mismos procesos y te mostramos para dónde está la tierra firme. Arrancamos. ¿En qué momento algo se rompió definitivamente y dije basta? En mi caso primero apareció la desilusión. La desilusión de darme cuenta que mi vida se repetía. No hablo solo de vínculos íntimos, hablo de relaciones en general, donde el otro se ubicaba en un lugar de autoridad sobre mí, como si tuviera el derecho de definir cómo eran las cosas, en qué parámetros se daban los vínculos que yo habitaba, cómo debía ser yo dentro de esos vínculos, qué tenía que justificar o demostrar para ser parte de la vida del otro. Cuando empecé a notar ese patrón, la desilusión fue inmediata. Otra vez me pasa esto. Con esta persona también me está pasando eso. Pero después, con acompañamiento profesional, que para mí fue fundamental, empecé a tener herramientas para mirar sin empujarme, sin forzarme, sin juzgarme. Y empecé a vislumbrar lo que estaba ocurriendo. Creo que ahí se generó un primer movimiento, cuando empecé a hacerme preguntas. Si el vínculo es de a dos, y si es 50 y 50, ¿qué estoy haciendo yo para ocupar este lugar? ¿Por qué ubico al otro en un lugar de poder? ¿Qué estoy repitiendo? Te pregunto algo y te invito a que te lo quedes. ¿Te pasó alguna vez darte cuenta de que algo se repetía en tus vínculos sin entender del todo por qué? Fue ahí cuando empecé a correrme, a decir cosas que antes no decía, a plantear situaciones que me costaban muchísimo, a abrirme. Y ahí apareció la frustración.
porque nada cambiaba, porque la otra persona hablaba, decía, explicaba, pero no modificaba su conducta. Entonces yo hablaba, decía, explicaba, justificaba, pero no modificaba nada del vínculo. Y con la frustración vino el cansancio. El momento del hasta acá no fue uno solo, fue una acumulación. Hubo una situación bisagra, un momento en el que me di cuenta de que estaba sobreexplicando, intentando que el otro entendiera, pensando que el otro no entendía, que ese era el problema, que el otro no estaba entendiéndome, reescribiendo una y otra vez la historia, desde distintos ángulos, tratando de explicarme. Y un día fue claro para mí, claro como ver a través de un vidrio. No hay forma. Esta persona vive una realidad paralela, que no es la mía. Escribe una historia que no tiene nada que ver con la mía. Era como hablar dos idiomas completamente distintos, no solo una diferencia en la manera de ver las cosas. Hablo de una imposibilidad real de comprensión mutua. Y sin eso, sin comprensión mutua, no hay disculpa sincera, no hay reparación posible, porque no hay capacidad real de ponerse en el lugar del otro. ¿En qué momento de tu vida sentiste que estabas explicando algo que el otro nunca iba a poder o querer comprender? ¿Identificaste ese momento, esa situación? Ahí, en ese momento, apareció algo que no esperaba, ¿sabes? Junto con la frustración, junto con el cansancio, apareció la libertad. Entender que hablábamos dos idiomas distintos me trajo libertad. Mi cuerpo se relajó, dejó de estar en estado de alerta, dejé de esperar algo que no iba a venir. Dejé de estar en posición de defensa. Y lo primero que sentí fue un alivio enorme. Fue como sacarme un peso de encima, porque ahí todo cobró sentido. No te voy a mentir, también fue muy doloroso, porque implicaba aceptar que el vínculo no era lo que yo creía que era. Y eso también es un duelo. Hay una imagen que para mí lo resume. Es como cuando ves un animal caminando en la orilla de un río. Lo escuché una vez, ¿no? Y es una imagen que lo resume. Es un animal que camina en la orilla de un río. Y aparece un cocodrilo y lo ataca. Y no podés enojarte con el cocodrilo, porque el cocodrilo es lo que es. Lo que sí podés hacer es entender que no tenés que ir caminando por esa orilla, porque hay un depredador dando vueltas por ahí. No se trata de odiar, no se trata de enojarse, se trata de comprender cómo funciona algo, en este caso un vínculo entre dos personas, y correrse de ahí. ¿Qué cosas en tu vida te costó aceptar como son lo que son, aunque doliera un montón hacerlo? Porque no estoy diciendo que sea fácil. Duele un montón, y es válido que duela por todo lo que vos pusiste ahí. Pero te tenés que correr, porque nadie camina sabiendo que el cocodrilo está cerca
A nadie le gusta ser mordido por el depredador. Antes de seguir, quiero decirte algo que es muy importante. Cuando hablo de esto, no lo hago desde un lugar de iluminación ni de superioridad emocional. No soy una persona que tiene todo resuelto. Hablo desde el trabajo terapéutico, desde el acompañamiento con profesionales especializados, desde haber vivido vínculos que no solo me rompieron el corazón, sino que me invalidaron, me desgastaron, me sacaron cosas profundas, íntimas, incluso la inocencia en etapas muy tempranas de mi vida. Y no te digo estas cosas desde el listo, ya entendí todo, es por acá. Te digo estas cosas desde el alguien que estuvo mucho tiempo dentro de esto hasta que un día lo pudo ver. A fuerza de golpes y caídas, a fuerza de dolores. El tema fue que cuando yo lo vi, ya no pude dejar de verlo. Y no pude ser más la persona que era. ¿Qué cambia en tu mirada cuando dejas de ver tu historia como algo aislado? Y cuando empezás a ver los vínculos que tenés como un patrón, como algo que repetís en la interacción con el otro. Como te decía antes, lo que vino después fue una mezcla de libertad y duelo. Porque tomé distancia de muchos vínculos, hice contacto cero, pero entendí algo muy importante. El contacto cero no alcanza por sí solo. Hay un trabajo interno durísimo que tiene que ocurrir para dejar de ocupar ese lugar. Porque si no, vos podés cambiar de escenario y seguir repitiendo la misma posición en los vínculos que tenés. Algo que me impactó mucho fue volver a encontrarme con una de esas personas después de un corte de mucho tiempo y ver que el discurso era el mismo y que yo seguía siendo ubicada exactamente en el mismo lugar, desde las mismas demandas y las mismas expectativas. Aunque yo ya no estuviera en el vínculo, hubiera pasado una vida y fuera una persona completamente distinta. Ahí entendí algo que era para mí mucho más complejo. No es solamente el otro. Hay algo en mí, pensé, que también está siendo leído de esa manera. Algo que no cambia solo con la distancia, ni con formación académica, ni con condiciones externas. Creo que ahí fue cuando empezó el verdadero trabajo hacia adentro, el trabajo de correrme. ¿Sentís que algunas partes de vos todavía se activan con ciertos vínculos? Aunque vos hayas cambiado el contexto, que creciste, que te fuiste, que maduraste, que construiste, pero que cuando esos vínculos aparecen, volvés a ser la misma persona desde el mismo lugar en el que estabas antes. El peso de la opinión ajena, el peso del relato, el estar siempre disponible, el sostener expectativas ajenas, el sentir que para ocupar un lugar tenés que cumplir con algo, ajustarte a algo, mutilar partes de vos, doblarte, encogerte, cortarte. Con esa claridad apareció otra vez el cansancio, un cansancio distinto, más definitivo. Adentro mío, dije, basta, no va a funcionar así. Lo más importante fue empezar a validar lo que yo sentía,
mis percepciones, mis recuerdos, mis sensaciones, mi historia, no desde un lugar de superioridad, sino desde un proceso en el que pude empezar a confiar en mí, no en ese afuera. Creo que eso fue un cambio central. ¿Qué pasaría si empezaras a confiar en lo que sentís, incluso cuando no podés explicarlo del todo hacia afuera? A partir de ahí nació Guía Interior, este espacio en el que estamos. Un espacio para acompañar a otras personas en procesos similares, para que no los vivan en soledad, porque yo lo viví en soledad, no desde la ausencia de terapia, sino desde la falta de otras voces que me dijeran, lo que te pasa tiene sentido. Guía Interior nace de eso, de la necesidad de que alguien no tenga que atravesar ese proceso sin validación, sin acompañamiento, sin respeto, sin contención. Con esa soledad que te tapa y te ahoga. Guía Interior es la mano amiga. Y algo que aparece después de este tipo de procesos son preguntas nuevas. ¿Cómo es construir un vínculo sano cuando no estás acostumbrado a eso? ¿Cómo se vive un vínculo donde no tenés que justificar tu existencia, tus decisiones, la manera de hacer las cosas? ¿Cómo es un vínculo? ¿Cómo se vive un vínculo donde no tenés que explicarlo todo? ¿Cómo es ser elegida o elegido sin tener que hacerte más pequeña o más pequeño para entrar en la vida y las demandas y lo que el otro espera? ¿Cómo es que te amen de verdad? Con acción, con hechos concretos, no con discurso, sostenidos en el tiempo, no como regalos esporádicos, no como publicidad. Y quizás una de las más difíciles. ¿Cómo se vive sin depender de la validación constante del otro? ¿Qué versión de vos aparece cuando ya no estás intentando ser aceptada o aceptado todo el tiempo? ¿Quién sos en realidad cuando no te ajustás a las demandas externas? Hoy, cuando estoy por volver a ocupar ese lugar viejo en un vínculo, aunque sea en forma sutil, lo reconozco de inmediato. Es una incomodidad física instantánea, como cuando pisás con una media mojada, ¿viste? Algo mínimo, pero imposible de ignorar, incómodo. Y ahí aparece algo nuevo, la conciencia de que ya no soy quien era, la certeza de que ya no soy quien era. A esa versión mía anterior la abrazo, la cuido, la valido, pero ya no soy esa persona. Ese sistema interno de alerta se volvió una guía y me muestra a dónde no quiero volver. Este camino no es lineal. A veces escucho en redes, ¿viste? Personas que te dicen que salir de este tipo de vínculos y de este tipo de situaciones y de este tipo de estructuras es como un ABC. Pero no lo es. No lo fue para mí y no es un proceso lineal. Hay que aprender a tener paciencia. Hay que reaprender muchas conductas. Hay que reaprender a habitarse uno, a conocerse uno y a vincularse con las demás personas. Hay que tenerse mucho respeto, mucha paciencia y autocompasión, porque no podemos pretender caminar por la escarcha sin que nos duelan los pies con el frío.
Habitar la primavera implica haber entendido el invierno, y el invierno no es fácil de atravesar. Antes de cerrar, quiero decirte dos cosas. Si alguna persona está escuchando esto y está en ese lugar antes de llegar al basta o justo ahí, quiero decirte dos cosas. La primera, nunca es tarde. Nunca es tarde para salir, para cambiar, para ser libre. No importa cuánto tiempo haya pasado, no importa cuánto hayas sostenido algo que te hizo mal. El amor no se gana haciéndote más pequeña o más pequeño. El amor no se mendiga. El amor no se ajusta a costa de quien sos. La segunda, no importa cuánto hagas, nunca vas a poder llenar la demanda de quien no puede llenarse a sí mismo. Nunca. No tiene que ver con vos. No es un problema de esfuerzo ni de entrega, es un problema del otro. Y todo eso que estás poniendo ahí, esa fuerza, esa energía, ese aguante, ese sostén, es la misma fuerza que necesitas para salir. ¿Y sabes qué? Ya la tenés. Siempre la tuviste. Nos vemos el jueves que viene en el último episodio de esta temporada 2 de Sembrando Jardines, donde otros construyeron desiertos. Mientras tanto, como decimos siempre, cuídate, vales mucho. Seguimos sembrando. Hasta el próximo episodio.